El gobierno de Estados Unidos retirará el resto del personal diplomático de Venezuela esta semana, dijo el lunes el secretario del Departamento de Estado estadounidense, Mike Pompeo, citando el deterioro de la situación en la nación sudamericana envuelta en una severa crisis. Estados Unidos retirará a todo el personal restante de su embajada en Venezuela esta semana. Esta decisión refleja el deterioro de la situación en Venezuela, así como la conclusión de que la presencia del personal diplomático de Estados Unidos en la embajada se ha convertido en una restricción para la política de Estados Unidos, escribió Pompeo en su cuenta en Twitter el lunes por la noche. Responde el gobierno en disputa. El gobierno en disputa de Nicolás Maduro determinó el martes no prorrogar la presencia del personal diplomático estadounidense en el país alegando que su permanencia representa un riesgo para la paz nacional. El ministro de Relaciones Exteriores de Maduro, Jorge Arreaza, anunció que en la tarde del lunes fue convocado a la Cancillería el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, James Story, para comunicarle que Venezuela decidió no prorrogar la presencia del personal diplomático. Arreaza dijo que el personal diplomático estadounidense debe abandonar territorio venezolano en las próximas 72 horas. No obstante, informó que Venezuela está dispuesta a mantener canales de comunicación y diálogo con Estados Unidos. Ambos países no tienen embajadores desde el 2010. Estados Unidos critica a Cuba y Rusia por apoyo a Maduro. El secretario de Estado Pompeo había dicho anteriormente el lunes que los problemas de Venezuela, que lleva varios días en apagón y donde se han agudizado la escasez y malas condiciones de vida, no es culpa de Estados Unidos, sino del socialismo prometido por Maduro. También culpó Pompeo a Cuba y Rusia por apoyar a Maduro. La medida sigue a la decisión del pasado 24 de enero, cuando Washington redujo el personal diplomático al mínimo, justo un día después de que el líder opositor, Juan Guaidó, asumió como presidente interino del país. La Asamblea Nacional de Venezuela, que lidera Guaidó, aprobó el lunes el estado de alarma nacional por el apagón de 5 días que tiene paralizadas las exportaciones de petróleo y suspendidas las clases y las labores, mientras que millones de venezolanos luchan para encontrar comida y agua. El gobierno en disputa de Maduro dice que se trata de ataques procedentes del exterior a su sistema eléctrico y culpa directamente a Estados